Nos metemos en otros asuntos. ¿No tienen ustedes la percepción que este cogobierno de Dina Boluarte con sectores del Congreso de la República han establecido una suerte de cooptación, de control institucional que podría ser muy peligroso? Y se viene la elección del defensor del pueblo. Por eso es que Walter Albán ha dicho, hablemos de esto, pongamos un poco las cartas sobre la mesa y estemos advertidos de lo que puede pasar. Walter Albán está en Nativa esta mañana. Walter, ¿cómo te va? Bien, Bienvenido. gracias Carlos por la invitación. ¿Preocupado? Mucho. Creo que ya la embestida contra la Defensoría del Pueblo es desembosada, ¿no? Y yo diría que no es tanto el gobierno en alianza con algunos sectores, no, es el Congreso dominado, ¿no es cierto?, por una alianza de organizaciones que han perdido todo escrúpulo y que en el fondo no tienen tanto de derecha o de izquierda, tienen de intereses que en algunos casos son hasta mafiosos y negocian todo por debajo de la mesa. Y son ellos los que controlan el gobierno. Ajá. Dina Boluarte es el paraguas, ¿no? Es el pararrayos. Pero Dina Boluarte no podría sostenerse un día en Palacio si es que enfrentara a este Congreso. Cosa que obviamente no va a hacer, porque ambos están repudiados por la opinión pública, todas las encuestas lo demuestran, pero ellos persisten y no solo en pretender permanecer hasta el 2026, sino que por eso la elección en la Defensoría del Pueblo hay que verla en el contexto del autoritarismo creciente. Estamos en un momento en el cual el avasallamiento de instituciones ya no tiene límite. Primero, han controlado el Tribunal Constitucional, según reconoció la propia expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba. En segundo lugar, ya han destruido la SUNEDU y están en la contrarreforma, ¿no?, a toda marcha. Luego anuncian medidas contra el sistema electoral. ¿Por qué les interesa controlar la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, también la RENIEC? Porque quieren asegurar que después del 2026 tienen un futuro importante por delante. Por otro lado, están ya también capturando o intentando capturar la Defensoría del Pueblo a cualquier costo. Lo que no pueden permitir es que continúe en manos de una persona como Liliana Rebollar, que le ha devuelto a la Defensoría su espíritu primigenio. Sí, señor, ¿no? Yo pienso lo mismo. Todos hemos podido contemplar que la Defensoría de este último año es una Defensoría que está donde tiene que estar, ha informado sobre los conflictos. Y con valentía, Walter. Con mucha valentía, y se ha enfrentado a quien tiene que enfrentar con total independencia. Bueno, eso no soportan. Un defensor, o en este caso defensora, ¿no es cierto?, que lleva o conduce la institución de esta manera es como una piedra en el zapato, no la soportan. Y para eso están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y el manejo que ha tenido este concurso, que es lamentable, es un concurso penoso, sin ninguna transparencia, y donde a dedo han convocado a gente que les da confianza, lo que los descalifica de plano para poder hacer. Desobedeciendo mandatos judiciales además, Walter. Desobedeciendo mandatos judiciales y desobedeciendo el propio reglamento del Congreso. Además. Que los obligaba a tener un reglamento para este proceso y que no lo han tenido. Y yo quiero insistir en esto. Han desnaturalizado el proceso. Siempre se supo que para ser defensor del pueblo no es alguien que viene a ser presentado ante la opinión pública, es alguien que ya tiene una trayectoria, que tiene la posibilidad de ser evaluado. Sí, señor. Sí, efectivamente hay compromiso democrático, hay independencia, hay calificación. No, acá nadie que tenga esas características ha podido participar, porque han llamado directamente a gente que ellos consideran que les va a ser fiel, que les va a ser leal, que no les va a crear problemas en la institución. Y entonces es un concurso lleno de mediocridad, de opacidad y prácticamente, como dije, digitado. Esto han dejado de lado lo que había cuando se crea la Defensoría del Pueblo en un concurso público de méritos. Y después de algún tiempo, el año 2002, se aprobó una norma por la cual cuando un concurso
no permitía llegar al resultado con la elección, porque en esa época se requerían 81, 82 votos, Claro, dado claro. que eran solo 120 congresistas. Era muy difícil encontrar un consenso. Entonces, en esos casos se podía ir después del concurso a una invitación, Ok. pero entre quienes Lógico. habían participado para ver que ya negociaran, pero Lógico. sobre la base de una garantía de que la persona había sido, digamos, alguien que tendría todas las características, pero que acuerdo. requería el consenso político. No, han vuelto a modificar la ley para decir, no, ya no se requiere concurso, ahora a dedo nomás. Entonces ahí tenemos pues defensores del pueblo, que están embajadores en España, ¿no es cierto? Instituciones, o sea, una manera de concebir la institución que la desnaturaliza por completo. De acuerdo. Y tengo la impresión que como la comisión especial que debe siempre elegir o presidir, perdón, para el concurso a la Junta Nacional de Justicia, o sea, la entidad que nombra a jueces, fiscales Sí, y sí, jefe claro, RENIC, ¿no es cierto? Es defensor del pueblo Así por una es. decisión que tomó el Congreso anterior. Entonces, aquí la jugada es doble, porque quieren tener a alguien que les permita garantizar que cuando se bajen a la Junta Nacional de Justicia, contra la cual ya hay acusación constitucional, seguro. entonces van a poder controlar todo, Ok. ¿no es cierto? Me he quedado pensando en eso que has dicho, que el sustrato de las decisiones que vienen desde el Congreso no es ideológico o conservador, es mafioso. Así es. ¿Y cómo puedes sostener, aseverar una cosa como esta, Walter? Bueno, lo de la SUNEDU lo demuestra clarísimo, ¿no es cierto? O sea, una institución que venía haciendo una reforma indispensable, Indispensable. que el propio Tribunal Constitucional ordenó en una sentencia Sí. del año 2010. Cuyos resultados ya comenzábamos a ver en alguna medida también, Walter. Claro, de 145 universidades, que era un número exagerado de universidades que habían crecido como hongos y sin ninguna, la mayor parte de estas, sin ningún tipo de soporte, de, digamos, condiciones para ofrecer una educación seria en materia profesional, pues el SUNEDU redujo a 96, si no me equivoco, sí. ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el resto, y de las 96 en que quedaron, la mayor parte eran de universidades públicas. Sí, señor. Solo 3 universidades públicas no consiguieron la acreditación, pero incluso una de ellas, la San Luis Gonzaga de Ica, lo consiguió después. Sí, señor, con gran esfuerzo. Con gran esfuerzo, Así porque es. de eso se trataba. Así Si es. querían continuar, inviertan. Así es. El señor... Bueno, se quieren volar al rector de la DEICA, por cierto. Claro. Están en esa campaña. El señor Acuña tuvo que invertir pues plata Sí, pues. que no quería poner en la César Vallejo para poder conseguir la licencia. Y no lo hizo Luna Gálvez, que prefirió pagar más bien en el CNM y en otros lados para montar su partido y llegar al Congreso como está ahora. Y preside la Comisión de Presupuesto en el Congreso. Además. Qué vergüenza, pues. O sea, ¿cómo no va a ser mafioso, digamos, un Sí, pues. Congreso que elige a ese tipo de personas, ¿no es cierto?, para presidir una comisión tan importante como la de presupuesto? Telesub no consiguió la licencia. Alas Peruanas, tan famosa por la alianza con la fiscal de la Nación, no consiguió la licencia. Toda esta gente es la que ahora recupera, digamos, la posibilidad de reabrir, ¿no?, instalaciones, porque ya se tumbaron al SUNEDU, ¿no? Entiendo. Entonces, y todo esto en alianza con el gobierno y con los sectores mayoritarios dentro del Congreso. Esto es una muestra. ¿Qué pasa con los colectivos en este momento Buen de punto. informalidad? Ya sabíamos que hace rato que había gente que había sido financiada en su campaña por estos Sin colectivos duda. informales y se tomaron medidas para favorecerlos. Bueno, ahora la cosa es amplia. La Municipalidad de Lima ya también los empadrona, ya se bajaron a la jefa de la ATU, y esto lo ha hecho el propio gobierno con un decreto supremo Sí. que es inconstitucional, pero bueno, ¿No les importa? ¿No? todo cabe, no tienen escrúpulo porque es una alianza perfecta entre todos estos sectores para llevar adelante estos intereses que estaban pues en pugna hacía rato y tenían, por supuesto, la intención de coparlo todo para poder continuar haciendo negocio. Yo por eso sostengo que tenemos que olvidarnos por un momento de la discusión política, que no nos engañen con que izquierda, derecha. Ok, valioso, Nada sino que ver. pensar en cosas más de fondo acá, ¿no? Exacto, yo creo que hay que hacer un pacto por la integridad y la sociedad civil peruana tiene que ponerse de pie Y movilizarse, y decir, movilizarse, porque no hay otra manera, no podemos esperar ya nada de las instituciones del Estado porque una a una han sido, digamos, penetradas por esto, ¿no? Pero Walter, perdóname lo que te voy a decir, pero si nos movilizamos nos disparan.
Bueno, ese es Nos el disparan. mensaje que nos han dado, pero por eso es que se requiere actuar con valentía, no dejar que nos amedrenten. Nos van a disparar si nos dejan desarticulados, pero si nos unimos y hacemos una movilización como la que corresponde a todos los peruanos y peruanas, incluyendo por supuesto Lima, entonces creo que la situación va a ser muy distinta y sobre todo cuando ya se ha roto esta alianza tan fuerte de la presidenta Boluarte con la policía y la Fuerza Armada, se ha resquebrajado, porque ya ¿no? ellos se han dado cuenta, Se han dado cuenta que los va a dejar caer, que ¿no? esos muertos se los van a cargar a Así ellos, es, se los van a mientras endilgar a ella ellos. intentará, junto con su presidente del Consejo de Ministros, limpiar toda responsabilidad y decir que ellos no sabían nada, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta esta situación y ver cómo articular para salir a esa movilización que es indispensable para recuperar la decencia en el país. Y porque hay que entender que aun cuando estamos en un régimen autoritario y con todas las características que he señalado, pareciera que hubiéramos vuelto a la época de Alberto Fujimori y Montesinos, ¿no? La Blancanelli de Acolán de ahora es más bien la que está en la Fiscalía de la Nación. Tremendo, ¿no? ¿No es cierto? Estamos ante el avasallamiento de todas las instituciones. Ya quieren capturar la Defensoría del Pueblo, que era cuando, yo recuerdo, nos atacaban desde el gobierno y también desde el Willax de aquella época, que era el Canal 2, que se lo habían quitado a Baruch Shipcher y lo tenían como un vocero de todo lo que Montesinos quería montar. O Cable Canal de Noticias, que también era parte de... Exactamente. Entonces, porque los medios, pues muchos medios estaban comprados y financiados. Sin duda. Bueno, estamos viviendo algo muy parecido. La diferencia es, sin embargo, que allí había un poder controlado, centralizado. ¿No? Acá no. Estos son más frágiles de lo que parecen, porque están pegados con baba, no tienen tanto tan profundo que los pueda unir, ni un plan tan articulado. Entonces podemos intentar con éxito el movilizarnos para deshacernos de esta gente inescrupulosa y autoritaria y dispuesta a matar para mantenerse en el poder. Creo que es evidente que a estas alturas ya, por ejemplo, ¿cómo lograron controlar el Tribunal Constitucional? Porque Cerrón les dio los votos. Sí, pues. ¿No es cierto? ¿Qué le dieron a Cerrón para que les diera los votos? Difícil ahorita saberlo de demostrar, sí. pero podemos sospechar de varias cosas, ¿no? Pero ¿qué está pasando ahora con la Defensoría del Pueblo? Cerrón quiere que su abogado sea el defensor del pueblo. Josué Gutiérrez. Exactamente, ¿no? Que tiene varias investigaciones, ninguna independencia. Bueno, yo viene de recuerdo partido en cómo partido. retiró su firma de la comisión PARI que acusaba a Odebrecht, Walter, que Así ya es. es como un mal antecedente. Así es, y además esos compromisos políticos, claro. Entonces Cerrón quiere ahora que le devuelvan el favor, que le den los votos. Y el fujimorismo está a punto de hacerlo, porque si bien tienen candidata propia y querían y estaban a la espera más bien de que Cerrón, en una buena negociación, les diera los votos otra vez para la Defensoría, lo que no están dispuestos ni Cerrón, ni el fujimorismo, ni Renovación Popular, ni Avanza País, etcétera, es a que continúe una persona como Eliana Rebollar al frente de una institución eso como la está claro, Defensoría. no la ¿No quiere. es cierto? Entonces, todo con tal de deshacerse de esta piedra en el zapato. Y están dispuestos a pasar por encima de cualquier escrúpulo. A eso me refiero. Dejémonos de creer que este es un pleito de derechas o de izquierdas. No. Y esta gente es minoritaria. En el país, el grueso del país, como lo dicen todas las encuestas, los repudia, tanto al gobierno como al Congreso. Y ellos saben que la situación es esa, pero siguen haciendo lo que les da la gana y este Congreso ha perdido hasta la vergüenza, ¿no es cierto? Todas las semanas nos enteramos de decisiones que adoptan para beneficiarse ellos, para darse prebendas, para tratar de callar las denuncias por los mochasueldos, para tratar en todo momento, ¿no?, de crearse las mejores condiciones porque se proyectan al infinito, quieren quedarse. Si la gente que te está escuchando dice, Walter Albán tiene razón, necesitamos movilizarnos, necesitamos estar en la calle, necesitamos decirle a este gobierno y a este Congreso no los respetamos, no estamos de acuerdo con ustedes, ¿cuál es la salida política a eso? Porque luego de eso, ¿qué, Walter? Bueno, yo creo que hay que hacer un pacto político, a eso me refería con el pacto de integridad. Yo creo que hay gente sana en el país que tiene la intención y que tiene experiencia política y que podrían salir en este momento de alguna manera
pero no para pretender que la movilización los beneficie en lo personal, Buen punto. sino más bien para tratar de crear una alianza Un liderazgo, confiable, ¿no? un liderazgo, pero plural. Plural, me y gusta. donde haya gente de distinta procedencia y que no necesariamente piensan en todo igual. Dejemos el pleito político propiamente para después. Ahora el barco se nos hunde, entonces tratemos de evitar el hundimiento rescatando al país hacia la decencia en la política y no lo que tenemos en este momento. Y un gobierno de transición real sería uno en el cual surge luego de esta alianza de sectores plurales que, como dije, representan a la gran mayoría de peruanos y peruanas que estarían dispuestos a hacer un pacto por la integridad, por recuperar al país a la decencia, a la política. Yo diría que esto ya es como la decencia contra la delincuencia. Vamos a tratar de Más ponerlo claro en esos imposible, términos, Walter, ¿eh? ¿no? Yo creo que hay que ponerlo así. Y creo que hay gente que está convocando en este sentido. Yo escuché no hace mucho a, por ejemplo, a Marisol Perestello, que es una persona a la que respeto bastante, a pesar que ideológicamente no coincidimos en mucho, pero hay mucha coincidencia en respeto a derechos humanos, Totalmente. a la institucionalidad democrática, a los valores en la política, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no hacer alianza con gente así? Y creo yo que a la larga lo más importante es eso. Yo estaría dispuesto, yo siempre he sido calificado como caviar y me honro del asunto. Siempre dije desde muchos años cuando estaba todavía en la Defensoría del Pueblo, en este país como van las cosas, defender derechos humanos y luchar contra la corrupción es caviar. Entonces yo me reivindicaba como tal. Pero hay gente que puede sentirse más de derecha. Yo no tendría ningún problema en votar por una persona de derecha liberal. Ok, pero que me garantice... Que encarne los valores decencia, republicanos, por valores supuesto. republicanos. Si esa es la persona, todo mi respaldo. Claro. No creo que haya que pensar en este momento en que nos divide la política. No. No que es de tal, no que es de cual. Acá hay valores más importantes que defender. Exactamente. Y yo creo que esos valores están presentes en la sociedad peruana. Creo que hay una reserva moral en el país Sin duda. muy fuerte No, sin duda. a la que tenemos que acudir en situaciones Y como los esta. estudiantes podrían ser un duda. cuerpo importante ahí, ¿no? Yo creo que después de la pandemia los estudiantes han quedado un poco golpeados Sin duda. y con dificultades para movilizaciones, pero ya en este momento comienzo a ver un despertar en este ámbito también. Ok, porque además si alguien golpea su NEDU con este cambio mafioso del cual has hablado, Walter, es a los estudiantes y a la calidad de su educación. Claro, y por eso lo primero que han hecho en el Congreso es volver a la idea de que ya no hay necesidad de tesis. Otra vez, como Fujimori lo aprobó, un bachillerato automático para ganarse a los estudiantes. Sí, claro. El populismo está, ¿no es cierto?, a flor de piel en este momento en esta gente. Todo lo que pueda desmovilizar lo van a aprobar. Lo van a hacer, claro. Y si eso incluye, por supuesto, meter miedo de que también puedas terminar muertos y protestas, Totalmente. ¿no es cierto? O sea, todo vale para ellos. Pero creo, como dije, que la reserva moral del país es mucho más fuerte y Correcto. tenemos que apostar a eso. Walter, te agradezco muchísimo no que hayas venido nativa, sino la claridad con la que te has expresado y has planteado tus argumentos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Carlos.